Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. 1895, dice la partida de nacimiento que el 18 de mayo nació en Niquinomo Augusto Nicolás Calderón Sandino. Calderón Sandino llevaba, por ser hijo natural, el apellido de la madre, primero doña Margarita Calderón, y el apellido del papá, después, no como se hace normalmente, que es el apellido del papá y luego el de la mamá, porque era hijo natural y esa era la costumbre en aquellos tiempos. Yo creo que hoy día no sé, los naturales, legales, ilegales, reconocidos, llevan el apellido del papá y de la mamá en ese orden hoy día. Sí. Antes era al revés, porque eso como que diferenciaba de alguna manera que este era hijo natural. La familia legítima de la ilegítima. Del ilegal. Don Roger Norori, historiador, para conversar un poco acerca de ese hecho en 1895. Sí, y aquí tocaste ese punto, Néstor. Quisiera empezar por ahí entonces, porque, es decir, la firma de Sandino, que se ha conocido, es Augusto C. Sandino, que todo mundo lo ha interpretado como Augusto César, que son esas circunstancias que suceden con algunas cuestiones históricas, ¿no? Y que van haciéndose de alguna manera, no verdad, pero van siendo aceptadas, ¿no? O construyen la leyenda. Sí, se quiso construir una leyenda con eso, pues, porque hubo unos que empezaron a hablar del César Sandino, ¿no? O sea, como César, es decir, como emperador, como una manera de respeto, de reverencia, ¿no? Pero el asunto en este caso es una cuestión meramente humana de Sandino, ¿no? Como persona, ¿no? Que quiso identificarse mayormente con la familia de su padre, un hacendado mediano, ¿no? Todo eso local. La familia era prominente en aquellos años por esos lados, ¿no? Y la familia Calderón de la mamá, pues era una señora de origen humilde, ¿no? Lo que hace Sandino simplemente es ocultar un poco ahí, abreviar el apellido Calderón con esa letra, ¿verdad? Y magnificar el apellido Sandino, que es como se le conoce ahora mismo, pues ya. Esa es toda, pero es una cuestión que a cualquiera le sucede, ¿no? Hay personas que pelean porque está mal escrito su nombre o su apellido, más bien, y dicen, no, ese no es mi apellido es con tal cosa, aunque suenen de la misma manera, pues, ¿no? Eso pasa, ¿no? Sí. Y a Sandino le entró esa cuestión humana por ese lado, pues, de creer que podía tener mayor relevancia el apellido Sandino para él y para los demás que lo conocían, pues. Solamente fue eso, pues, ¿no? Nació, como dijiste, un día como hoy, en 1895, bajo el periodo estaba recién iniciando el periodo de José Santos Zelaya. Y hay que señalar una cuestión en este caso por ahí, porque tiene que ver con toda esa carga, toda esa vinculación histórica que va a ir forjando la figura de Sandino, en todo caso, ¿no? De un hombre común a un hombre reconocido, ¿no? Zelaya es parte de una generación, la parte final de una generación de, digámosle así, próceres, decimonónicos, ¿no? Desde Tomás Martínez, después de la Guerra Nacional, el presidente Cuadra, Pedro Joaquín Chamorro, Vicente Cuadra, ya lo dijimos, Joaquín Zavala, todos ellos que tuvieron una discursiva muy importante apegada a la modernización del país, a inyectar el progreso en el país, y de alguna manera lo lograron, porque lograron la penetración de muchos de esos elementos de civilización que decían en aquel momento, ¿no? Como el ferrocarril, digamos, como los vapores y todo ello, ¿no? Sí. Entonces un poco de ahí viene forjándose la figura de Sandino históricamente, porque también nosotros lo vamos a ver. Es curiosa una cuestión que me he encontrado
en los escritos de los viajeros que estuvieron por Nicaragua, viajeros extranjeros que estuvieron por Nicaragua, y es que asientan en sus libros, unos dicen, ingleses unos dicen, he notado la aversión marcada que tienen los nicaragüenses por los norteamericanos, dicen. Dice, por ejemplo, creo que lo dice Glasgow, Dunlop, un inglés, mientras que otros norteamericanos dicen, aquí hay mucha aversión en contra de los ingleses, dice, porque los ingleses tienen en todo caso mayor experiencia histórica, ¿no?, para haberse ganado la aversión de los nicaragüenses, porque han estado en la costa atlántica desde el siglo XVII, prácticamente, ¿no? Sí. Y entonces han hecho su historia ahí. Y yo no sé qué tanto la historia de Rafaela Herrera caló, por lo menos como ha calado ahora en finales del siglo XIX. No, en aquel momento no. En aquel momento no se trabajó más con la heroicidad de San Jacinto, de la Guerra Nacional, y cosas así, pero no, o de la independencia, ¿no? Pero no de Rafaela Herrera en ese momento. Sí se trabajó mucho por diferenciar a los ingleses de los nicaragüenses con el bombardeo que practicaron los ingleses en 1848 en contra del puerto de San Juan de Nicaragua, en el Atlántico. San Juan del Norte. Y la ocupación, reclamando que eso era propiedad de la inglesa, ¿no? Y entonces hubo mucho de eso ahí, ¿no? Pero lo que te quiero decir es cómo, si es conocida, pues una versión que va a remarcar Zelaya, una versión a los norteamericanos, que va a remarcar muy bien Zelaya en todo caso, ¿no? Y que va a ir tomando forma, pues, poco a poco en ese caso, ¿ya? Que el punto culminante en todo caso va a ser después Sandino, precisamente, ¿no? Ese es uno de esos elementos, digamos, próximos, digamos, históricamente vinculantes a Sandino. Entonces yo decía que nació precisamente en el periodo de Zelaya. Nicaragua, Managua ha pasado por un proceso de constructivo bastante acelerado hasta 1893, y de 1893 se sigue construyendo, pues, Managua como sede de los poderes. Sí. También. Sí. Hay una cuestión que hay que señalar, que para el interior del país Managua aparece como muy lejana, pues, ¿verdad? Muy lejana, y eso tiene que ver también con cómo logra una marcada autonomía todo movimiento que nace allá, en las interioridades del país. Había sucedido, por ejemplo, con el Chelón Valle, José María Valle, allá en la década del 40 del siglo XIX, había sucedido con Somoza, ¿no? Que al fin y al cabo fueron controlados, pues, pero se dieron a notar, ¿no? Se dieron a notar en todo caso. Igual pasa en este caso, porque Sandino no empieza en Managua, empieza allá en la costa atlántica, ya a dejarse ver, ¿verdad? Apoyando las gestiones liberales por la restitución de la presidencia a Sacasa, ¿no? ¿Sabes? Pero empieza allá. Y entonces hay mucho de eso, ¿no? De esa, digamos, esos gestos colectivos, digámoslo así, de cómo era que se llevaban a cabo estas campañas militares, ¿no? En donde Sandino va a ser parte de ello también. Es que una cosa que me parece interesante o importante es que Sandino pasa sus primeros años en Niquinomo. Sí. Bajo el cuidado de su mamá en los primeros años, y luego el papá lo reconoce y lo lleva a la casa paterna, sí, a la casa hacienda, digamos, y se cría con la familia Sandino, aunque él sigue siendo Calderón, sí, Sandino, ¿no? Que a lo mejor de por ahí viene la firma Sandino, sí, sí, de ese momento. Pero Niquinomo es un pueblito, un caserío casi, con hacendados cafetaleros principalmente, sí, que es el caso del papá de Sandino, que es un cafetalero, que estos no tienen mayor relación con política, no tienen mayor relación con poder. Digo, pensando un poco, por ejemplo, en Rubén Darío. Rubén Darío se embebe, de alguna manera, en las tertulias
en la casa de gente, Máximo Jerez, por ejemplo, etcétera. Estaba más en contacto Sí. con la cuestión político y social. Sí, pero y cultural, pues de alguna manera, sí, pues, sí. ¿no? Es decir, pero Sandino Sandino en no el tiene campo, nada de eso. en el campo, sí. Sandino en todo caso viene a ser, y eso es precisamente donde yo insisto, como esos elementos coetáneos, es decir, que los que son contemporáneos a su vida, lo van forjando su figura, ¿no? Porque así como lo decís, él no se forma o no forja su figura en esos círculos políticos y sociales que se reunían con frecuencia, ¿no? Él está alejado de todo eso. Ujú. Sí. Está en la hacienda de su padre o desarrollando alguna actividad laboral y todo eso. La urbe más cercana que tiene es Granada, y Granada es un centro político importante todavía a principios del siglo XX, ¿verdad? Pero va decayendo su figura. ¿Verdad? Sigue siendo alguna cuna de algunos líderes políticos, pero va decayendo esa figura. No, ya no es la figura, digamos, del siglo XIX, ¿no? Es lo más cercano que está Niquinomo en ese momento, pero todavía está largo en Niquinomo. Sí, de alguna manera sí. Y entonces, pero él toma contacto, digamos, de la cuestión política en las cuestiones circunstanciales más de frente con los sucesos de 1912, por ejemplo. Y como vos decías al principio, la cuestión de Benjamín Celedón y todo eso, los primeros atisbos de la intervención norteamericana, en todo caso, ¿no? Que se van viendo ahí, ¿verdad? Y en donde él ve el cadáver de Celedón. Tal vez él no supo ni quién era, lo más probable. Él lo que está viendo, nada más recogiendo, es que ya hay una tropa, tiene 16, 17 años, ya hay una tropa que no es del país, que está causando aquellas cuestiones. Claro, él posiblemente va a madurar su pensamiento en ese sentido, ¿verdad? Mucho después, ¿no? Ya con otras circunstancias, alentado con otras circunstancias. Pero lo primero que ve, la primera experiencia que ve es esa, ¿no? Ya es un adolescente, ya en la etapa de la juventud, que va a ir moldeando entonces poco a poco su propio pensamiento, en esas circunstancias, pues. Sí, no, yo supongo que tal vez es una reacción natural humana, pues, a ver un cadáver que está siendo expuesto y además expuesto de mala manera, pues porque no iba en un féretro, sino que iba colgado. Es decir, era una cosa chocante de alguna manera y es un extranjero además el que lo está mostrando, sí, para decir, el que levante, el que intente hacer, va a tener... No, y tiene que llamar la atención. Sí. Entonces, yo supongo que hay una reacción humana, más que política, de rechazo, de repudio a esa imagen. ¿Ah? Sí. Y a quien la provoca, a quien la produce de esa imagen, pues. Yo lo entendería más por ahí que por alguna razón política. Ahorita que decís eso, vamos a ver, la experiencia de Zelaya me parece que es importante porque a pesar de que Sandino es todavía, digamos, un chico de 10 años, 11 años tal vez, ¿no? Zelaya en su periodo tiene que ver con la integración centroamericana por un lado y el presidente Estrada de Guatemala no se pusieron de acuerdo en todo caso en eso, pues, porque Estrada quería ser líder sobre sobre Zelaya, y Zelaya, bueno, tampoco lo dejó, ¿no? Pero hubo una gestión ahí por llevar a cabo una unidad centroamericana de parte de Zelaya, ¿no? Luego viene la cuestión de encontrar a los norteamericanos, ¿no? Entonces Zelaya lo que hace es empezar a pedir apoyo o a buscar apoyo en Europa, en los países europeos, ¿no? Si yo traigo esto aquí, ¿verdad? Quiero que me apoyen, y de hecho de alguna manera lo logró, porque hay una, digamos, una cierta simpatía del gobierno francés sobre el gobierno de Zelaya, en todo caso, ¿no? En aquel momento. Pero no fue tan marcado, ¿no? Claro, teme Estados Unidos esto, en todo caso,
porque como bien lo va a decir solo unos años después, tal vez allá por 1911, creo que 12 por ahí, lo va a decir Taft. Es decir, yo sueño el día con que la bandera de las barras y las estrellas campee libremente desde el Polo Norte sobre el canal de Panamá hasta el sur. Es decir, ya hay una aspiración por aquello, ¿no? Sí, sí. Y está visto, pues, que también, después de la experiencia de haber ganado el canal de Panamá, se está visto que están decididos a eso, ¿verdad? Y eso, si le agregamos la circunstancia de Benjamín Celedón, pues está visto que iban, pues, decididos a toda esa cuestión, ¿no? Yo no sé qué tanto, pero podría ser como una circunstancia política, tal vez, los beneficios que de una u otra forma pudo haber creado el gobierno de Zelaya en productores como los de Niquinomo, que sintieron que les habían quitado al líder de esa corriente, tal vez de beneficio que estaban recibiendo. No sé. Podría ser, y eso ahí ya podríamos tal vez pensar en un primer ingrediente político en la formación de Sandino. Yo creo que eso más que lo de Celedón me parece que es más bien una cuestión, una reacción más humana, ¿verdad? Que a lo mejor con ese ingrediente político puede tener otra connotación. Sí. Pero esa es una investigación que está pendiente. Esa es una investigación pendiente. Está pendiente. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos sumando Vigores en Extra Plus. A propósito del nacimiento del general Augusto César Sandino, Augusto Nicolás Calderón Sandino, el 18 de mayo de 1895, hace 128 años, estamos conversando con el historiador Roger Norori, justamente de las circunstancias alrededor de esa, o los hechos históricos. En este caso hemos hablado de los nacionales, sí, pero también hay circunstancias internacionales que de una u otra manera terminan forjando a las personas. Es decir, aquí habrá quien hoy día sea prorruso o sea antirruso por la guerra en Ucrania. Hoy día, pues. Esta es la parte interesante, diría yo. Bueno, todo es interesante, Néstor, pero esta parte es de alguna manera interesante porque... Es decir, en cuestiones de circunstancias de forjar ejércitos, de hacer guerrillas, de reconocer liderazgos, caudillos en todo caso, ¿no? México, en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, se hizo una especie de, digamos así, potencia. Porque daba cátedra. En esos años México estaba viviendo una vida muy intensa, ¿no? En términos sociales y políticos, ¿no? Después de después de Porfirio Díaz. Va a pasar por ahí, qué sé yo, Vesmucino Carranza, Victoriano Huerta, Pancho Villa, y todos ellos, junto con Emiliano Zapata también, todos ellos son caudillos forjados en la lucha, en la escena rural, no en la citadina, sino en la escena rural, y que fueron haciendo historia. Es decir, todos esos personajes son ahora parte de la historia de México, sí, en todo caso, y son muy recientes a la figura de Sandino, que se va moldeando poco a poco también con esas circunstancias externas, ¿no? Continentales, en todo caso. Sandino por eso es que va a parar por allá también, ¿no? ¿Lo ves? Porque quiere conocer un poco el ambiente de lo que se vive por allá y cree que es necesario, ¿no? Para tal vez alguna formación política, ¿no? Entonces hay mucho de eso, ¿no? Porque precisamente, como lo decía anteriormente, muchos de los acontecimientos sociales y militares en Nicaragua nacen en el ambiente rural, ¿verdad? Alentados por caudillos rurales,
¿verdad? Por ese tipo de caudillos, digamos, paternalistas, ¿verdad? Que ya del siglo XX, ya de nueva factura, digamos, que son muy diferentes al del XIX. Y hagamos una comparación en todo caso, vamos a ver. Máximo Jerez. Máximo Jerez. Fue un caudillo leonés, se hizo valer, pero tiene una particularidad, Máximo Jerez, bueno, tiene pocos argumentos. Su principal argumento fue la Unión Centroamericana, de ahí no salió, ¿verdad? Enrique Guzmán decía, habla de la Unión Centroamericana todo el que quiera oírlo hablar de eso, ¿no? Era lo único que hablaba. Pero se transformó en un caudillo por las simpatías, por el arrastre que logró y todo eso. Era mal director de la tropa, muy mal director de tropa, ¿verdad? Y según algunos apuntes, por ejemplo, tenía la manía de andar su buena dotación de jarritas de guarón en sus carretas, pues, y aprovechar el tiempo para algunas cuestiones, ¿no? Además andaba también a sus mujeres, según dicen, ¿no? A una de ellas le decían los mismos soldados la presidencia, algo así le decían, ¿no? Era un apodo, ¿no? Que le decían a la mujer favorita de Entonces, es un caudillo, sí. Tiene reconocimiento, aunque no es orador natural, no lo es, ¿verdad? Sandino es diferente en este caso, se forja con ese, digamos, inicio del pensamiento antinorteamericano, que ya lo conoció con Zelaya, y lo va a ir forjando poco a poco en el ambiente ya de la intervención norteamericana, ¿verdad? Lo va a ir dando a conocer poco a poco, ¿verdad? Porque también en México hay una cierta aversión a los norteamericanos, ¿sabes? Es decir, Estados Unidos le quita a California, le quita el estado de Texas, y todo eso, le quita a los mexicanos, ¿no? Entonces hay mucha aversión. Entonces él conoció mucho de todo eso, ¿ya? Y lo va a ir forjando poco a poco, agregando sus elementos a eso. De manera que este caudillo que se forjó ahí ya es otra visión diferente. Pongamos un ejemplo más cercano, digamos así, Emiliano Chamorro en Nicaragua, que llegó a ser presidente dentro de ese periodo de Sandino. Pero Emiliano Chamorro era más bien un oportunista, alguien que solo quería sobresalir, alguien que hablaba solamente por el gusto de escuchar su voz, nada más, pero argumentos políticos no tenía. Se le consideraba conservador como tal, pero nada más, pues, no, por familia, digamos, pero mayor argumento político no tenía Emiliano Chamorro. Pues solo era un oportunista que aprovechó las circunstancias y se hizo nombrar presidente, nada más. Fuerza, poder, herencia, creaban a los caudillos, sí, ¿no? Eso es, sí. Precisamente eso es, ¿no? Sandino es diferente en todo caso porque forja su liderazgo él solo. Ok, aquí pregunto, ¿Sandino era caudillo o era líder? Era un líder. Se hizo caudillo en primer lugar porque tiene que llamar la atención, pero llegó a ser un líder de un movimiento anti-norteamericano, ¿ya? Ahora, ¿por qué te digo que un líder? Porque Sandino sí tiene un discurso, y un discurso muy coherente, ¿verdad? Es decir, lo que él va hablando desde la costa atlántica, viene hablando, ¿verdad? No es a favor de un gobierno de esa casa propiamente, ¿verdad? Le dirige algunas palabras, pero lo que viene hablando más bien es ya un discurso muy coherente, muy lógico, en contra de la intervención norteamericana, que para 1927... ya tiene unos 20 y tantos años en Nicaragua. Ya tiene historia entonces. Sí. Entonces, y eso lo distingue de los otros caudillos. Y seguramente en México, que hay un desarrollo tal vez político más importante, hay mayor difusión, hay medios de comunicación, hay pensamiento, escritores, etcétera. Muy probablemente en México él se embeba justamente ese antiintervencionismo, uno, por la misma situación de México, pero dos,
se conoce de las intervenciones de Haití, de la República Dominicana, en los años anteriores, es decir, en la década del 10, ¿no? Etcétera. La misma intervención que él ha vivido en Nicaragua en el 12, ¿verdad? A lo mejor eso va forjando, creo yo, pues no, claro que sí. Va claro que sí. En él ese pensamiento. Solo recuerda que, es decir, él empieza de alguna manera su circunstancia vital, digámoslo así, frente a lo norteamericano, no a los norteamericanos, sino frente a lo norteamericano como fenómeno histórico-social de Nicaragua, ¿no? A los 17 años. Pero la intervención norteamericana va a seguir hasta 1926, y en 1926, a ver, él ya tiene 26, 31 años. Sí. ¿Ya lo ves? Sí. Y ya tiene elementos para elaborar su propio pensamiento acerca de aquello, ya razona, ¿verdad? Entonces eso le permitió ir creando su propia discursiva, precisamente, que es lo que te digo yo, que lo distingue de los caudillos anteriores. ¿Ya? Si vos me preguntas, por ejemplo, cuál era la discursiva de Adolfo Díaz no tenía discursiva. Simplemente poder. Simplemente poder, y simplemente yo voy a hablar lo que congracía a los norteamericanos, simplemente, y eso es lo que decía, ¿no? Nuestros amigos, el gobierno norteamericano que nos está ayudando, dice en sus discursos, ¿no? ¿Ves? Y lo mismo va a decir el otro, ¿cómo se llama? Me olvido el nombre de este hombre, ¿no? Moncada. Sí, Moncada, ¿no? Entonces, hay mucho de todo eso. Sandino tiene, hay que llamar la atención a eso, un discurso sumamente elaborado en contra de lo norteamericano, en contra de lo que representa la intervención norteamericana, no solamente en Nicaragua, sino en América Latina. ¿Eso marca el 4 de mayo del 27? Eso marca de alguna manera, claro que sí. ¿O del 26? Del 20, sí. Del 27, sí. Así es. Ajá, sí. Sí. Es decir, la posición que él toma. Sí. Claro. Y pasa algo y alguien tiene que decir algo. ¿Ya? Y yo tengo que decirlo. ¿Yo soy el señalado por la historia? Sí, parece que sí. Y yo lo voy a hacer. ¿Ya? Ahora, cuando Sandino entra Sandino entra a la guerra constitucionalista, ¿no? Que es la guerra ya de liberales y conservadores por devolver el gobierno de esa casa, ¿no? Cuando él entra a esa guerra, él no está pensando en liderazgo, no está pensando en lucha, nada, es decir, creería yo que por lealtades familiares, por herencia, él está en el bando liberal. A lo mejor si hubiese sido conservador, la ascendencia hubiese estado en el bando conservador. Y hubiese sucedido exactamente lo mismo el 4 de mayo, porque el 4 de mayo se rinden todos. Estamos especulando ahí, Néstor. Pero sí, hay una cuestión. Yo prefiero creer en la fuerza de la ascendencia familiar, por un lado. Pero hay otra cuestión importante. Ya te he dicho, tiene más de 30 años, ya Sandino en ese momento, y lo que está viendo es una cuestión que él lo va a decir en uno de sus discursos, ¿no? Dice, una lucha entre liberales y conservadores por el poder, pero en realidad eso no es la solución de Nicaragua. Ahora, pero eso no lo dice en el 27, eso lo dice más adelante. Es decir, es probable, y voy a seguir especulando, aunque esto nada tiene que ver con la historia como tal, sino más bien con la especulación, pero él forja o termina de forjar su pensamiento después del 4 de mayo. Es decir, el 4 de mayo él lo tiene muy claro. Sí. Yo no me voy a rendir, y mucho menos ante Estados Unidos. Eso él lo tiene muy claro, el 4 de mayo. En los días posteriores, pues, porque la verdad es que se firma y es en los días posteriores que se le anuncia, ¿no? Y menos ante los Estados Unidos. Ya a partir de ese momento él empieza a darle forma a ese pensamiento, a eso que va a ser el pensamiento sandinista. A partir del 4 de mayo. Antes del 4 de mayo él no tiene no necesariamente está en ese pensamiento. Es posible que sí, porque hay una cuestión ahí. Es decir,
el pensamiento, así como vos lo estás viendo, como una experiencia nociológica, no nace de improviso, por una circunstancia, no. Es producto, como lo estamos viendo, de una formación que tiene sus antecedentes históricos. Que tal vez él no se había percatado que podía caer en la circunstancia histórica de ser él quien lleve adelante eso. Nunca lo pensó. Y eso tiene que ver con cuestiones científicas como el sujeto en la historia. Así como vos decías al inicio, ¿no? Es decir, un hombre común que no se siente para nada especial, ¿verdad? Y que de pronto en las circunstancias se encuentra y se descubra, hombre, ¿y quién lo tiene que llevar? Me tocó a mí. Yo tengo que hacerlo, aquí no hay otro. Y no es mesiánico, ¿sí? No es mesiánico, no, de ninguna manera. Por eso te digo, no nace espontáneamente. Sí. ¿Ya? Sino que ya hay un antecedente histórico, por eso hemos hablado desde el siglo XIX, de ese pensamiento, de esa actitud antinorteamericana que viene forjándose desde el siglo XIX, ¿ya? Y que aquí tiene su punto culminante. Lo único que hace Sandino probablemente es juntar las piezas y decir, bueno, con esto nos vamos. ¿Quiénes se quedan y quiénes se van? Porque los que dijeron que yo no sigo, pues, bueno, tranquilo. Y se quedó. ¿Con los que se quedó? Sí. ¿Lo ves? Entonces, pero sí hay un punto culminante muy importante y una actitud consciente de que lo va a llevar adelante. Vuelvo con las comparaciones, porque dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso creo que no. Máximo Jerez llegó en 1870 desde Guatemala, apoyado políticamente por Barrios, Justo Rufino Barrios, para lograr en Nicaragua la reunificación centroamericana y todo eso. Hizo un alboroto en Nicaragua, eso, ¿no? Porque el ejército que traía Máximo Jerez, de guatemaltecos y nicaragüenses y salvadoreños, se paró en la frontera con Honduras, esperando a ver qué pasó. ¿Ya? Te digo una cuestión. Él sabía que tenía que hacerlo, que tenía que dirigir las operaciones y todo eso, ¿verdad? Se lo habían confiado a él, pero pasó 6 meses sin dar una orden ahí en la frontera con Honduras y se diluyó. Claro. ¿No? Enrique Guzmán lo critica por eso. Estamos aquí sin hacer nada y yo no veo que Máximo Jerez haga algo, no sé, y se acabó el movimiento. ¿Qué pasó? No tuvo esa actitud consciente de Sandino en todo caso, ¿verdad? Es decir, no había una formación política real en él. Sandino sí lo dijo con todo criterio. ¿Quiénes van conmigo? Vámonos. Y eso es lo que vamos a ver después del 27, después del 4 de mayo. ¿No? Eso es lo que es solamente antiintervención. Ok. Tiene un sentimiento anti-estadounidense primero. Muy marcado. Anti-intervencionista después. Sí. ¿Ah? Sí, sí. ¿Ah? Muy y marcado. ahí va a venir el antiimperialismo. Es después. Que es después. Es después. Sí. Pero también dignidad. Ya no con él, sí, ¿verdad? ¿Ah? Ya no Sí. con él. Lo antiimperialismo ya no es con él. Sí. Antiimperialismo ya después de la Segunda Guerra Mundial, los resultados del mes de mayo, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo se llama? Dignidad, soberanía, es decir, digo, como los pilares del pensamiento sandinista, ¿no? Ah, sí. ¿Ah? Pero nacen de Estados Unidos y antiintervencionismo después. Veámoslo de esta manera. Si quiere hagamos la pausa y nos metemos a estos embrollos. Me gusta que me haya llevado ahí, dale. ¿Cómo no? Regresamos en breve en esta conversación Sumando Vigores en Extra Plus. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Decíamos con Roger Noror, historiador, con quien conversamos, que Sandino tiene ya, es decir, al integrarse al ejército liberal en la guerra constitucionalista, él ya tiene formado un pensamiento antiestadounidense, antiintervencionista, ¿verdad? Que eso.
¿Hay alguna influencia de alguna manera de lo que ha sucedido en Europa, que acaba de terminar la Primera Guerra Mundial en el 18, lo que sucede un poco más hacia el este, la Revolución de Octubre en el 17? ¿Tiene eso alguna influencia? Porque hemos hablado especialmente de la influencia mexicana, ¿no? Sí. ¿Ah? Pero ¿tiene alguna influencia? Porque todo esto suma. Bueno, sí, tiene algunas influencias en el sentido de que la conflagración mundial, la primera conflagración, cierra mercados de exportación para Nicaragua, por un lado, y eso pues trae alguna crisis por estos lados, ¿no? En primer lugar. Pero en términos políticos reales no causó mayor revuelo, ni la Primera Guerra Mundial ni los resultados de la misma. Sí fue más importante para las potencias como Estados Unidos, que aprovechan el periodo de la interguerra para fortalecer sus posiciones geoestratégicas Estados Unidos lo hace en el continente, ¿no? Hay un periplo de acercamiento pues hacia los países latinoamericanos y todo eso, habiendo terminado en 1918, la otra cuestión es que llevó a Estados Unidos a una recesión económica, a una crisis económica bastante severa, que se proyectó más directamente en Centroamérica y en Nicaragua, pues, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? En ese sentido es que hay una repercusión. El periodo de la interguerra no va a hacer mayor cosa, va a hacer permanecer las tropas en Nicaragua, ¿verdad? Porque después de todo, por aquello de conservar las zonas geoestratégicas importantes, ¿verdad? Pues Nicaragua es una de ellas porque desde Zelaya, que había querido montar también con ayuda europea un canal en Nicaragua, pues hombre, no, si el único canal aquí debe ser el de Panamá, ¿por qué vamos a poner otro que me haga competencia a mí? Mejor no, ¿ya? Entonces, precisamente para asegurarse de eso es que se había firmado el Tratado Chamorro-Bryan y todo eso, ¿no? Sí. Y entonces ese afianzamiento de las cuestiones geoestratégicas en el continente, pues, hacen permanecer a las tropas en Nicaragua. La crisis económica, la perduración de la crisis económica en Estados Unidos lo que hace es hacer razonar al gobierno norteamericano y decir, hombre, se nos está volviendo muy onerosa esa ocupación, hay que retirarnos. ¿Verdad? Lo que no sabe los Estados Unidos es que va a tener que volver, porque Adolfo Díaz, un perfecto inútil para mandar, dice, hombre, yo no puedo gobernar sin ustedes, mejor vengan aquí y meten otra vez. Ya, con mucho compromiso, muy comprometido, pues, para los norteamericanos eso, pero volvamos, llevémoslo, pues, ya. ¿Ves? Era un gasto mucho para ellos, ya, era hacer permanecer las tropas ahí, ¿no? Y lo que menos esperaban es que esa segunda parte les exigiera tanto, ¿verdad? Porque ya es Sandino y todo eso, pues, ¿ya? Sí, no, les exigiera tanto económicamente como militarmente. Sí, pues porque para Estados Unidos se terminaba el 4 de mayo. Ya está, pom, se acabó. Sí. Ya el conflicto está resuelto. Así es. Se han depuesto las armas, ya hay un acuerdo para ir a elecciones, etcétera. Así que no hay ningún problema. Aquí esto se acabó, del 4 de mayo. Sí. No, y también materialmente. ¿Sabes por qué? Porque ya se están empezando a preguntar en los periódicos norteamericanos, hombre, ¿y por qué están viniendo tantos muertos norteamericanos de Nicaragua? Sí. Entonces ya puede causar algún revuelo en contra del presidente o de quien esté por ahí, pues. Sí. Entonces no les conviene para nada. Es ahí donde va a ser ¿cómo se llama? Confabulada la muerte de Sandino. Claro, sí. Se volvió una piedra en el zapato. Sí. Una piedra en el zapato. Ok, pero ¿y en Sandino? ¿Estos eventos alrededor del planeta tienen influencia? No mucha. Es decir, aquí no se conoció mucho. Mira, se escribe del socialismo, Néstor, en los periódicos, en la Gaceta. Yo he encontrado muchos escritos en la Gaceta del siglo XIX acerca del socialismo.
Es decir, se conoce, se sabe, por lo menos la gente, digamos, con cierto nivel de educación, pues conoce de lo que puede hacer el socialismo y el comunismo. ¿Verdad? Entonces, cuando sucede por allá, la revolución bolchevique, no tiene mayor repercusión. En un primer lugar, porque inmediatamente se le identifica con una cuestión fuera de serie, fuera de toda, como te digo, creencia normal y corriente de por estos lados, en primer lugar, en términos políticos. ¿Verdad? Pero también cuando se le identifica como una cuestión total en contra de la religión, también entonces nadie quiere saber nada, ¿verdad? Entonces no hay mayor influencia de ello. Y aún en México, porque es decir, hay que recordar que en ese momento Sandino está en México, está trabajando con los sindicatos o está asociado a los sindicatos. Y también la discursiva de Farabundo Martí hace ver un poco todo eso. Pero Farabundo Martí es que se le va a unir un tanto más tarde. Decir, sí, pero trae la discursiva y dice, hombre, y lo que trae la discursiva es eso, precisamente, un poco todo eso, ¿no? Sí. Del mundo socialista, ¿no? Y con todo, bajo la firma de Sandino, de alguna manera, para algunos sectores eso se vuelve aceptable. Aunque en realidad nadie piensa en 1931, digamos, en realidad, por una cuestión socialista. Sí. En Nicaragua nadie piensa nada de eso, ¿no? Porque, es decir, a ver, me quedo yo pensando que el tema de Sandino y las cooperativas, ¿verdad? Porque Willy se convierte en un modelo cooperativo bajo el cuidado y promoción de Sandino. Un modelo además muy importante. Eso de alguna manera tiene algo de socialista. Sí, sí, pero con solamente trascendencia local. Es decir, los periódicos del momento en aquellos años no le dan lugar en las noticias. Porque es que al status quo tampoco le conviene una cosa de estas, pues. No hay mayor atención a ello. Pero sí digo, ya pensando en Sandino, su pensamiento. Sí, en ese caso sí. Claro que sí. Ahora, Sandino, decíamos, antiintervencionista, anti-Estados Unidos y antiintervencionista primero. Sí. Que es lo que empuja su decisión del 4 de mayo. Y yo decía, él moldea, le da forma a esa línea de pensamiento a partir de ese día, el 4 de mayo. Sí. Porque, por ejemplo, no sé, puedes decir, la idea esa de establecer cooperativas no estaba antes de 1927, no. Pues. Es decir, él viene según el ejército. ¿Por qué llega a ser líder en ese ejército liberal? Sí, te dije que primero había sido un caudillo patriarcal, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero lo único que sabe por medio en ese caso es su popularidad, su trato para con los subalternos, cosas así, ¿no? Que es lo mismo que embrujó, encantó en los líderes del siglo XIX, ¿no? Un poco ese trato. Y el subalterno me habló, me dio los buenos días, el jefe, me volvió a ver, ¿no? Entonces, para ellos es una gran cosa. Entonces, el siglo XX es prácticamente lo mismo en los campesinos y todos ellos, ¿no? Y algunos citadinos, aunque fueran de la ciudad, ¿no? Entonces, hay un carácter patriarcal, en todo caso, al inicio, ¿no? El líder es cuando ya empieza a manejar su propia discursiva, como tal. Muy coherente, ya se vuelve un agente político de primera línea y lleva a cabo una responsabilidad, él, que es educar a su propia tropa con esos términos, ¿verdad? Bajo esos términos. ¿Verdad? Si él mantuvo la atención hacia sus subalternos, ¿verdad? Fue con aquella discursiva y logró consolidar su mando sobre ellos. ¿Verdad? Ellos le obedecían. Sí. Le obedecían ciegamente, pero ya es un líder para ellos. Entonces él consolida más bien su liderazgo para 1927, ¿no? El 4 de mayo, ¿no? Y es admirable, pues, cómo dice, a ver, ¿quiénes son los que se quedan?
No son todos, ¿verdad? Lastimosamente, pues, pero los que se quedaron lo reconocen como un líder y lo van a seguir. ¿Ya? Y lo van a seguir hasta donde Sí, hasta la muerte. Sí. Es decir, porque así fue, ¿no? Al pero final. ya es un líder. Ya es un líder muy diferente a todos aquellos líderes del siglo XIX. Ya los hemos visto algunos ejemplos. Pueden haber otros, montones, ¿verdad? Que son totalmente diferentes, ¿no? Que se murió su caudillismo con ellos o se murió en algún momento de sus vidas y todo eso. Pero como líderes, de alguna manera José Santos Zelaya lo logró, ese liderazgo, ¿verdad? Con algunas personas, también en su núcleo. Sí. Lo logró, ¿verdad? Aunque lo de Zelaya fue un poco pasajero, también. Y perduró más ese sentido patriarcal en él, en su figura. Porque vamos a ver platicando los sucesos del cuando estalló el cuartel principal aquí en Managua, en 1909 creo que fue, no, 1907 creo que fue, algo así por ahí, ¿no? Estalló el cuartel principal en Managua, que estaba, a ver, donde está ahora el Parque Central, por ahí. Ahí está el cuartel principal que había sido construido allá por 1860 y tantos. Y estalló por cuestiones de que se encerró el calor y todo eso, y eso hubo una combustión natural de las cosas y voló todo y se llevó a un montón de gente que estaban ahí, ¿no? Se recalentó la pólvora. Sí, entonces llaman, Zelaya está en Masaya visitando a su mamá, lo llaman y dicen que ha sucedido aquí algo, un atentado, que no sé qué, pero él le dan otra versión, que es un atentado, que estamos sufriendo un ataque, que no sé qué, cuánto, entonces bueno, le están hablando desde el segundo piso del Palacio Nacional, donde está asentado lo que se llama comunicaciones. Ahí está. De ahí le están hablando por teléfono. Venga pronto, que no sé qué, cuánto, que no sé qué. Zelaya en persona le dice al sujeto, usted quédese ahí, le dice, hasta que yo llegue, le dice. Y el otro no oyó la orden, o si la oyó, cuando llegó no estaba. Se fue. ¿Ya? ¿Qué te digo con esto? La voz de un caudillo es inobjetable. Vaya y hágalo. ¿Verdad? En aquellos tiempos, por supuesto, ¿no? ¿Verdad? Mucho más la voz de un líder. Y por eso ese era el arrastre que tenía los líderes. Sandino, después de 1927, ¿no? La simpatía. Es decir, esas virtudes personales que de alguna manera es lo que van forjando al sujeto. Lucha, esta empresa que empieza Sandino, es la primera experiencia en Nicaragua de una lucha sustentada políticamente, me parece. Sí. Porque es decir, Sandino se va a México y está prácticamente un año en México. Y aquí el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional no decayó, no se debilitó. Así es. Eso implica, me parecería a mí, que Sandino pudo haber muerto en combate, pudo haber sufrido un atentado, pudo haber desaparecido. Y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, sustentado ya por Sandino, no hubiese desaparecido necesariamente. No podríamos decirlo así. Sí, no, pues, probablemente, por sí. una cuestión, porque ya es una actitud consciente, la lucha contra la intervención, en todos ellos. Sí, ¿ya? Por eso digo, y la mantuvieron. Ya está sustentado. Y la mantuvieron. Sí. Y hay una formación política de por medio ya en ellos, ¿ya? De luchar contra la intervención. Por eso es que se sostiene. Y ahí vamos a otra comparación. Entonces, porque Zelaya quiso ser un poco también anti-norteamericano, ¿verdad? A propósito del canal y todo eso, ¿verdad? Y por eso buscó apoyo en Europa y todo eso. Pero con la nota NOx simplemente el área leyó y dijo, bueno, estos quieren que me vayan, yo me voy, y ya está. Y se fue. Volvemos al sujeto en la historia. Ese individuo, como vos decías al inicio, común y corriente, que comprende,
Dice, hombre, esto es lo que me toca hacer a mí. Lo que pensó Zelaya fue que tenía que renunciar y renunció. Y se largó. Y se fue a vivir a los Estados Unidos. Sandino pensó diferente. ¿Ya? Aún con el tratado Chamorro Bryan, aún peleando a favor de Juan Bautista Sacasa, con todo y eso, Sandino dijo, hombre, es lo que me toca a mí, y eso es lo que lo deja de hacer. Ya no es un hombre común, corriente. ¿Ya? Es un hombre que toma una decisión vital. ¿Ves? Sí, vamos a hacerlo nosotros entonces. Somos los que estamos aquí, lo vamos a hacer nosotros. Nada más. Ese es el líder. Sí, no sé qué esperando, porque de alguna manera los caudillos sucedió en 1856, 55, cuando dicen llamemos a los Estados Unidos para que nos arreglen las cosas. Los caudillos aquí habían esperado todo el tiempo la ayuda de afuera. De alguna manera, sí. ¿Ah? Que alguien viniera superior a poner orden. Sí. ¿Ah? Sandino no está esperando nada de eso. Sandino dice, nosotros ponemos el orden aquí. Eso tiene historia también, Néstor, porque, es decir, la discursiva de los presidentes del siglo XIX, de la segunda parte, llaman un poco a eso, aunque no es intervención, pero llaman el auxilio de extranjeros que quieran venir a ayudarnos en esta tarea de la modernización y el progreso del país. Nosotros los recibimos con los brazos abiertos. Estoy parodiando, ¿no? Pero sí. Se dice eso, ¿no? Es decir, se llama a los extranjeros. Y por eso es que llegan muchos extranjeros a Nicaragua, en la segunda parte del siglo XIX, y se quedaron a vivir, ahí andan sus descendientes todavía, ¿no? Pero ese discurso cambia de tonalidad y cambia de carácter, digámoslo así, a partir de 1909, ya con Zelaya. Para luchar contra Zelaya ya cambia de parecer ese discurso, porque ya no se llama a los extranjeros para que vengan a ayudarnos a empujar el carro del progreso y todo eso, no, ya es diferente. Ahora se llama a los norteamericanos para que vengan y nos ayuden a arreglar las cosas que nosotros no podemos arreglar. ¿Ya? Eso coincide, se articula muy bien, fíjate, con el genio de don Adolfo Díaz, por ejemplo, perfecto inútil. Digo, no lo puedo gobernar yo solo, que vengan, que me ayuden. ¿Ya? ¿Ya? Y el otro que pensó que, bueno, ayúdenme ustedes y ayúdenme a fundar un ejército oficial, pues, aunque estén ustedes detrás, yo quiero tenerlo, pues, para no estarlos llamando, pues. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, es diferente la discursiva, ¿no? Ya cambió de carácter. Ok, hago una última pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta parte final ya de minutos nada más de Sumando Vigores. Si nos quedamos aquí hablando de estos temas, vamos a pasarnos varias horas más. ¿No? Quiero cerrar yo en el tiempito que nos queda acerca del 18 de mayo, varios años después, y el compromiso, la boda de Sandino con Blanca Segovia. ¿Ah? Día de su cumpleaños en San Rafael del Norte. Sí. Dice la canción que muchos conocen, con la flor más linda de San Rafael. ¿Ah? Blanca Segovia. ¿Cambió algo en Sandino con ese compromiso adquirido? Todo mundo cambia cuando se casa, cuando asume responsabilidades, Néstor. Eso en lo personal, ¿no? No varía su cuestión, su pensamiento que ha venido forjándose, ¿verdad?, acerca de lo norteamericano, no varía, ¿no? De hecho, la señora tuvo que aceptarlo.
¿verdad? Dice, bueno, está bien, pues andate, pues. Entonces ella también asume la responsabilidad en todo caso, ¿no? Pero entonces él ya tenía tomada su responsabilidad, no hubo mayor cambio en eso, ¿verdad? Lo único fue que ya tenía una responsabilidad con su esposa, sus posibles hijos y todo eso, bueno, ya que ya es diferente, ¿no? Que le toquen a su familia en una de estas circunstancias a uno, pues ya es algo que lo pone a pensar, hombre, ¿qué hago ahora? ¿Ya? Por cierto que Sandino en 1934, para las cuestiones de paz, él lo hizo, pues. Lo único que se lamentó es que dijo, mis asesores me embrocaron, nada más, ¿verdad? Y le debía haber dedicado algún pensamiento a su esposa, pues, de todo eso. Pero él ya tenía forjado su pensamiento anti-norteamericano, anti-intervencionista, ¿no? Y todo eso. Que era lo que, digamos, la piedra de toque era eso, ¿no? ¿Qué hacen los norteamericanos aquí en Nicaragua? Esa era la piedra de toque en el pensamiento de Sandino. Bueno, quiero agradecerle esta platicada. Como decía yo, nos quedamos horas, posiblemente varias. No te dije una cuestión, hombre, ya ni recuerdo cómo era, pues. Bueno, Sandino es el punto culminante del proceso de soberanía que se va a empezar en 1821. ¿Ya? Soberanía, de reclamo a lo mío y de donde yo tengo derecho a actuar. ¿Soberanía y autodeterminación o solamente nos quedamos en soberanía? No, soberanía y autodeterminación. Y autodeterminación. Claro que sí. A pesar de las fronteras difusas y todo eso, ¿verdad? Desde 1821 los líderes van a ir haciendo eso poco a poco. Porque es un proceso lejísimo para Nicaragua. Pues, sí. ¿ya? La intervención, podríamos decirlo que alentó mucho de eso, de la salida, de la expresión de la figura de Sandino para expresar mejor esta. Esto es lo de nosotros, esto es lo de Nicaragua y nosotros decidimos por ella. Soberanía y autodeterminación, un proceso que tiene también su punto culmine, digamos, o un punto importante de ese proceso, el 19 de julio del 79. Sí, de alguna manera también, sí, claro que sí. ¿Verdad? Sí. El punto culminante es Sandino. Sandino. En ese caso. Sandino. Ok. Muchas gracias. Como no, Néstor, con gusto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición. Sumando Vigores, esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.